ay, me puse la ropa indígena y me veo súper guau. O sea, quien se está beneficiando eres tú a costa de la gente que ha sido históricamente oprimida. No, hija, pues es para mejorar la raza. Ah, claro. Cuando agarran a alguien güerito, que es lo que estás diciendo, Claro. ¿no? El hecho de que agarres a alguien que tú mismo estás considerando mejor que tú. Hay mucha gente que para referirse a las trabajadoras del hogar dicen mi mari o mi muchacha. ¿Qué pasa ahí? ¿Es racista eso? Sí, sí es racista. ¿Es clasista? También. Bienvenidas, bienvenidos a Crecer No Duele, el podcast que se cuestiona, reflexiona y divierte. Y el día de hoy tenemos un temazo. Y primero les voy a presentar a nuestra invitada Gisela Carlos Fregoso, doctora en investigación educativa, especialista e investigadora sobre racismo, profesora en el Departamento de Historia de la UDG a cargo del proyecto Blanquedad en México. Gisela, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste y poder compartirnos tu conocimiento el día de hoy en un tema que está ahí, podemos decir, en pañales, que estamos apenas tratando de descifrar por dónde va y aprender de ello, sobre todo. Entonces, bueno, Gisela, me gustaría que empezáramos como algo sencillito. Sí. En nada más separar, que posiblemente puede que estén de la mano los tres, pero que es racismo, clasismo y discriminación. Sí. Bueno, primero hay que decir que por las características históricas de México y en general de América Latina, se dijo durante muchas décadas que no existía racismo, sino clasismo, o sea, que era un problema de clase, la desigualdad, la inequidad, el poco acceso de ciertas poblaciones o de ciertos grupos a oportunidades, ¿no? Y esto tiene su porqué, o sea, muchas veces se negó, o durante mucho tiempo se negó el racismo, porque decían, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se mata a muchísimos judíos, decían que mencionar la palabra raza iba a provocar racismo. Entonces hubo como un acuerdo internacional, no nada más en México, de no mencionar, pues no hablar en términos de raza y por lo tanto que no había racismo, ¿no? Y lo que se empieza a decir es que más bien el problema era de clase, ¿no? Que la gente, pues, que no había razas, llegamos a un consenso de que las razas no existían, pero que en realidad era el problema, por ejemplo, de tener poco dinero, poco acceso a recursos materiales o simbólicos, ¿no? Esa es una cosa que hay que tener muy presente. El giro donde comenzamos a hablar sobre el racismo es en 1994, cuando el EZLN en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sale y dice: las personas indígenas somos víctimas históricas del racismo, y lo dice en el ámbito de lo público. Eso marca una pauta y comienzan a haber discusiones en foros públicos, investigaciones y muy poco activismo, debo decir, sobre cuestiones antirracistas o que hablaran explícitamente o que dijeran la palabra racismo, ¿no? El boom vino, o digamos las cosas empezaron a cambiar en el 2000, 2010 con el giro intercultural, cuando empezaron a decir, bueno, ¿saben qué? México pues no es homogéneo, no es solamente un país mestizo, sino que también hay poblaciones indígenas, existe la diversidad, se hablan otras lenguas, incluso se reconocieron las lenguas indígenas como lenguas nacionales, o sea, sí hubo avances y el racismo seguía, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es que siguen las desigualdades si ya hubo, se creó la CONAPRED, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se crearon varias instituciones, se tuvieron tantas medidas, ¿no? Como el reconocimiento de las lenguas indígenas, y la gente que históricamente ha sido pobre o que históricamente le ha ido mal o la han matado, por ejemplo, que ha habido genocidios, sigue pasando. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí creo que hay otro pico en las discusiones sobre racismo y decir, a ver, vamos a detenernos y a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Y debo decir que en el 2000, 2005, 2003 particularmente, la gente hablaba sobre más en términos de discriminación entre la gente, ¿no? En instituciones se reconocía el racismo, pero entre las personas, académicos, activistas, se hablaba de discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es la diferenciación. Nosotros en nuestra vida cotidiana continuamente estamos discriminando, o sea, yo elijo este vaso de agua y no las galletas porque estoy discriminando, pero cuando esa diferenciación, ¿no?,
se usa para generar desigualdad, entonces eso es discriminación. ¿Qué es lo que pasa cuando toda esta gente, activistas, académicos, políticos, dicen qué es lo que estamos haciendo mal en los 2000, 2010? Y ven que dicen, bueno, es que es necesario, o sea, las palabras son tan importantes y tienen tanto peso en cómo nombramos las cosas que necesitamos hacer una diferenciación de qué estamos entendiendo por discriminación y qué estamos entendiendo por racismo. Sí. Y hubo gente que dijo, no, ¿sabes qué? Racismo es un prejuicio. Okay. Entonces, si uno rastrea la palabra prejuicio, pues proviene, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Sí. Y decía, no, es que un prejuicio es algo personal. Y el racismo no es algo personal, o sea, no es algo que tú vas a acabar dándole un taller a la gente, mandándolo a terapia, o sea, no se va a solucionar. Sí. Es una cosa que tiene más grande, que tiene que ver con colectivos, ¿no? Y yo creo que más o menos en el 2003, 2005 es cuando hay estas discusiones y se hace esta primera diferenciación. Discriminación no es igual a racismo. Uh-huh. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué es? ¿No? Gilberto Rincón Gallardo, una persona que ya falleció, que fundó el CONAPRED, dice, bueno, entonces, ¿qué es? ¿No? Miren, discriminación justamente es diferenciar. Nosotros discriminamos día con día, pero cuando usamos esas diferenciaciones para generar desigualdades, es una discriminación. Y racismo es una práctica histórica, o sea, que no es de ayer, no es de antier, sino tiene siglos. Es una práctica estructural, o sea, que está metida en los huesos, sí, en la sociedad, en las instituciones. Y es una práctica que se manifiesta a través de, bueno, múltiples discriminaciones, ¿no? Es sistémica, lo que podemos llamar, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, porque vamos a tener o vamos a entender, o sea, como que empezamos a llegar a un consenso, no solamente entre profes o entre activistas, sino también en lo común, que racismo va a ser esas prácticas de opresión, o sea, que joden al otro, sí, pero que tienen muchísimos años, que tienen muchísimos siglos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, bueno, es una primera... Fue un suelo firme para ponernos a dialogar a distintos sectores en México. Creo que fue muy importante con estas distinciones. Sí, perfecto, totalmente, porque como bien dices, esto del racismo es algo que ya se trae, como dices tú, en los huesos. Uh-huh. Sin embargo, a final de cuentas, toda esta conversación que se ha traído actualmente de racismo, clasismo y discriminación, uh-huh, es relativamente joven. O sea, uh-huh, apenas se les acaba de dar nombre. Te hablo de que dices que hace 20 años, por ejemplo, uh-huh, 2000, que empezó en el 94, pero al final de cuentas es un tema muy nuevo, uh-huh, que para los de nuestra generación todavía cuesta más trabajo que para a lo mejor la gente más joven, los centennials, que ya crecieron viendo esto en redes sociales, en internet, porque a nosotros no nos tocó internet, nos tocó que nos educara la televisión. Claro. Precisamente con esos sistemas de discriminación donde veías a los conductores güeritos de ojo de color, que no tenían nombre, pero tú decías, siempre hay alguien con este estereotipo marcado, ¿no? Uh-huh. Y lo hacían aspiracional, la publicidad, uh-huh, bla, 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 bla. Sí. Entonces, creo que nosotros crecimos con ello, pero no lo veíamos como, a lo mejor hay mucha gente que todavía no lo ve como malo, porque uh-huh, no lo conocimos con nombre, a diferencia de los centennials que dicen, ya sé que esto es racismo, que esto es clasismo, me estás discriminando por tal cual cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, está interesante y muchas gracias por haber como aclarado estos puntos, y uh-huh, creo que a final de cuentas van como de la mano los tres, ¿no? Porque puedes uh-huh, discriminar por una clase social o puedes discriminar por un tono de piel, uh-huh, a final uh-huh, de cuentas, ¿no? Uh-huh. Ok. Y esto me gustaría comentarlo a todos los que nos están escuchando por Spotify o viendo por YouTube o Facebook, que el tema se trae a conversación porque hace unas semanas justamente se vino a hacer muy viral este uh-huh, programa de ADN 40, donde las conductoras estaban debatiendo la cuestión de la ley de Poder Moreno, que así uh-huh, le titularon para lo que es el cine. Uh-huh. Que porque los activistas que más hemos visto, o sea, hay muchos colectivos, pero digamos que los más mediáticos, tú me corriges, uh-huh, son Tenoch y Maya Zapata. Uh-huh. Que son como los estandartes ahí en internet, ¿no? Y que más popularidad tienen. Entonces, claro, lo que hagan, dicen, siempre tiende como a hacerse viral. Uh-huh. No porque no haya gente haciendo chamba de esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces bien, estas chavas están comentando y entonces dicen ellos que existe el racismo inverso. Uh-huh. Donde dice una conductora de, yo soy blanca. Uh-huh. Y luego hay gente que dice, a mí me discrimina, yo he sufrido racismo, nos te ha tocado uh-huh, escuchar, por ser güerito de ojo de color, porque uh-huh, me dan las cosas más caras. Sí. Entonces, Gisela, ¿qué existe o no existe o de qué va el racismo inverso? Uh-huh.
Yo creo que primero es importante enfatizar las veces que sea necesaria que hablar de estos temas y cruzarlo con los medios de comunicación es bien relevante, ¿no? Porque en mi caso, tengo 43 años y para los chavorrucos como yo. Como nosotros. Crecimos, yo vivía en Tepic, Nayarit y crecimos viendo 2 canales de televisión solamente, claro. Local y Televisa. Y después entró lo que hoy conocen como TV Azteca. Claro. Entonces, había una distopía, o sea, había un desfase como que caminas, una distopía es como que caminas y no avanzas, ¿no? Como, ¿qué está pasando, no? Sí. Había una distopía entre quién eras tú, pues, o sea, tu color de piel y la gente que siempre veías todos los días o los fines de semana en películas o siempre en la televisión. Y esto hace algo en la subjetividad, ¿no? Y yo creo que uno de las consignas más potentes de ciertos colectivos, entre ellos Poder Prieto, es señalar esta distopía con la subjetividad de que tú no te ves en los medios de comunicación que aparecen día con día y que educan generaciones. Eso. Sí, no nos vemos representados. No nos vemos representados, o sea, sí, eso, ¿no? Y segundo, o sea, los estudios sobre racismo en otras geografías nos dicen que cuando se comienza a hablar sobre racismo, que es una práctica de opresión que es relacional, o sea, sin opresión no se puede dar la opresión si no hay alguien que se está beneficiando de ella, pues. Claro. ¿No? Entonces, cuando se comienza a hablar de racismo, las personas, grupos o poblaciones que se estaban beneficiando de esa opresión, pues obviamente van a respingar. O sea, eso es lógico. Es decir, eso se dice como en la academia, se están atacando o visibilizando los privilegios, ¿no? Claro. Y eso es crucial entenderlo. Entonces, esto despierta muchas cosas, ¿no? Molestias, como, oye, ¿por qué están hablando de eso? ¿Cómo que ahora ellos van a estar al frente? ¿Cómo que eso se le conoce como fragilidad blanca o fragilidad mestiza? Bien. Fragilidad, ¿por qué? Porque pues te muestras muy frágil y siempre que se habla de opresión te molestas, ¿no? Por eso se le llama fragilidad blanca o fragilidad mestiza. ¿Y qué provoca esta fragilidad blanca? Pues que hagamos discursos, que creemos discursos para decir, ay, no, mira, ahora me están atacando. ¿Y esos cuál es la función de ellos? Bueno, no señalar que yo históricamente me he beneficiado del racismo. Claro. Y que yo históricamente me he beneficiado de la opresión de otros. Porque, pues eso es bastante incómodo. Sí, eso es bastante incómodo, que digan, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, los hombres se han beneficiado del sexismo. Es bastante incómodo que digamos eso. Entonces, han surgido discursos como que existe el racismo a la inversa, ¿no? ¿Y cuáles son uno de los argumentos principales para decir que existe el racismo a la inversa? Cuando una persona blanca dice, yo voy al mercado, me venden las cosas más caras. ¿Eso es discriminación? Sí, sí es discriminación. Porque están haciendo una diferenciación, o sea, volvemos a lo mismo, están haciendo una diferenciación y no te están tratando igual que el resto. ¿Por qué no es racismo? Porque para ser racismo tú tendrías que haber quedado sin tu territorio en los pasados 300 años, debiste de haber sufrido lingüicidio o de haber, no sé, tu lengua originaria debió de haber muerto en los últimos 200, debieron de haber violado sistemáticamente a las mujeres de tu comunidad los últimos 100 años y tu comunidad, tu familia o toda tu familia extensa debió de haber sido desplazada en los últimos 40 años. Eso sería racismo. Y ahí es donde les explota la cabeza y ahí a los es donde blancos. Dicen, a los privilegiados. Ahí es donde empiezan a privilegiar, o sea, donde empiezan a patinar la gente. Sí, pues, lo que dices tú de la fragilidad, precisamente. Y yo entiendo, pues, ¿no? Es parte del proceso y yo creo que Poder Prieto lo entiende muy bien, que es necesario dialogar con esas personas. O sea, uno no puede decirles, ay, sí, estás mal y ya. No. Tienen que entender de dónde viene y por qué. O sea, exactamente. Decirle, no te lo estamos diciendo porque queremos ahora irnos contra la gente blanca o privilegiada, sino que entiendan de dónde viene este movimiento, este activismo, ¿no? Del racismo, de la gente de diferente tono de piel que no está representada en los medios de comunicación o publicidad. Entonces, yo había escuchado por ahí, tú me corriges si no, pero también decían eso de que es que me dan más caro si compro una artesanía porque soy güerito de ojo de color. Claro. Y eso es racismo, y así como de, a ver, el que tú seas
blanco de ojos color no quiere decir que te van a cerrar oportunidades laborales para empezar. Vas a tener por lo menos porcentaje que una persona de piel morena. Tampoco, a lo mejor no vas a sufrir violencia por el simple hecho de tener otro tipo de piel. Tampoco te van a posiblemente humillar o hacer chistes de ti. Regularmente no, porque también decía una persona, me decía, es que Adrián, uno cuando es güerito de ojos de color en la escuela, de que ojos de gargajo y que no sé qué. Y yo, sí, eso es bullying. Pero al final de cuentas, esa persona va a crecer con mayor ventaja que alguien de su mismo salón de piel morena. Entonces no pueden hacerse las víctimas, porque es como de, yo también sufrí de racismo porque me decían ojos de gargajo, o sea, yo lo sufrí, es como de, no es racismo, eso es bullying. Pero entonces, sí, justo entender toda esta cuestión de dónde viene, como lo estás explicando, de por qué todo esto, de por qué no es racismo inverso, por qué no existe. Y lo que dices, entenderlo y comprenderlo, no nomás como de, ay, me dicen que por eso, no, entiéndelo, compréndelo. Y creo que lo ideal sería que lo fuera nuevamente permeando a esas generaciones, porque entonces puede haber gente que dice, yo nunca he sido racista, pero fue en su inconsciente, en su burbuja, que ha pasado mucho, por ejemplo, con... Ahora sí que yo a título personal lo voy a mencionar, pero sí, por ejemplo, con Mariana Rodríguez y Samuel, que han hecho un sinfín de cosas que no se dan cuenta que están en una burbuja y que toda la gente en redes sociales es como de, oigan... Eso es un poquito racista, es un poquito misógino. Cuando dijo, yo se ayudo en casa, estaba barriendo, trapeando, como agarrando un estereotipo que era como de, güey, todo mal contigo, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos como ejemplos, ahora sí que mediáticos en redes sociales, de decir, miren, eso es lo que no tiene que hacer. Y ese es un ejemplo de por qué se dice que la gente vive una burbuja de privilegios. Entonces, los privilegios, ya lo mencionaste, lo que son los privilegios, ¿cómo lo podemos definir privilegios en la gente que ha tenido, que ha sido opresora? Bueno, yo creo que primero hay que, como dos cosas, ¿no? Primero, vivimos en una sociedad tan desigual, en el caso mexicano y en distintas partes de América Latina, que cualquier puntito extra, cualquier cosita de más que te dan, ya es un privilegio, ¿no? Por ejemplo... puede haber gente de clase trabajadora o clase baja, ¿no? Pero algunos de ellos en su trabajo sí les dieron prestaciones, ¿no? Entonces le van a decir, claro, para ti es muy fácil juzgar porque tú eres privilegiada, tienes prestaciones. O sea, lo que hace la desigualdad es que todos nos estemos peleando entre todos. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Ok. Esa es una cosa. Segundo, ¿qué es un privilegio? Bueno, tener un beneficio que a lo mejor debería de ser normal, debería de ser un derecho humano, pero que eso resulta un plus y que es determinante si atendemos, por ejemplo, ¿qué entendemos por racismo? Que resulta determinante en cómo te va en la vida. O sea, no nada más en que si te tratan bien cuando entraste a un centro comercial, no. Me refiero a cosas sistémicas, ¿no? Claro. Por ejemplo... si tienes o no un buen trabajo, si tienes o no acceso a educación o vivienda, si tienes o no acceso a salud y justicia. O sea, esos son privilegios determinantes que pues dictan quién puede estar en una situación de vida y quién puede estar en una situación de muerte en un país como México. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, en resumidas cuentas, el privilegio es un plus que te permite, que te da ese acceso, digamos, a una vida digna. Claro. ¿No? A una vida digna o una buena vida, lo que sea que cada quien en su comunidad, en su sociedad, en su estado, en una población indígena, entiendan por una buena vida. Ok, perfecto. ¿No? Y con eso me voy a quedar para hacer este pequeño corte. Está muy interesante. Recuerden que tienen más preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, quejas, lo que deseen. Comenten aquí debajo del video y también les recomiendo que compartan este video en todos sus grupos de WhatsApp con las tías, con el grupo de mamás que también a lo mejor están con esta polémica de que, ay, no, ya me tienen harta con su racismo, ay, no, que esto, que lo otro. Miren, compartan y digan, oigan, échense unos 40 minutitos o en Spotify mientras van manejando en el tráfico de López Mateos o Periférico, échenselo también. Entonces, nosotros regresamos un momentito más y no nos fallen. Regresamos, estamos con la doctora Gisela Carlos Fregoso, que nos está explicando, comentando, ilustrando también y compartiendo qué es el racismo, discriminación y clasismo, pero enfocado más a lo que es racismo. Y ahorita que estábamos fuera de cámaras, estábamos comentando acerca de cotidianidades o cosas muy que damos por hecho en el día a día
y no nos damos cuenta que estamos siendo racistas. Ujú. ¿Cómo qué ejemplos del día a día, Gisela, nos lleva a ser racistas? ¿De manera consciente, inconsciente o Sí. omisión? Sí, yo creo que, bueno, una primera cosa que podemos hacer es como que el racismo nos ha atravesado tanto que todo mundo somos racistas. O sea, como bajar la guardia y decir, sí, soy racista y más bien voy a concentrarme en cómo combato ese racismo que yo tengo internalizado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a una persona, mi muchacha, ¿no? Sí. Hay mucha gente, sobre todo en clase media, clase alta, que para referirse a las trabajadoras del hogar dicen mi Mari o mi muchacha. ¿Y qué pasa ahí? ¿Es racista eso? Sí, sí es racista. ¿Es clasista? También. ¿Es sexista? O sea, está siendo de alguna manera lo que llamamos comúnmente machista. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en México existen hasta ahorita 5 tipos de racismo. Ok. Racismo antiindígena, racismo antinegro, racismo contra personas asiáticas, un racismo creciente contra personas árabes que profesan el Islam y el antisemitismo o racismo contra personas judías. Y el decir mi muchacha está anclado a la imagen estereotipada de mujeres indígenas que históricamente han trabajado en las casas de personas mestizas o blancas, y que han ocupado ese lugar en clase, en términos de clase social, han ocupado el lugar de trabajadoras del hogar. Sí. Entonces, una manera de referirte a ellas es que esa persona, primero cuando dices mi muchacha, es como si fuera tu posesión. Claro, sí. Tú no posees personas, o sea, eso es como del sistema esclavista, no sé, ¿no? Mi Mari, ¿no? Como, aunque no se llame Mari, le dices Mari, ¿no? Sí. Como la despersonificas totalmente, Y pues, cae en un ¿no? estereotipo también. Y cae en ya. un estereotipo, como si todas se llamaran Mari, no se Claro. llaman Mari, pues, ¿no? A lo mejor tiene un nombre indígena y es difícil para ti pronunciarlo, entonces le dices mi Mari. Entonces, ahí estás activando el racismo antiindígena. ¿Estás siendo racista? Sí. Por ejemplo, cuando le dices a una persona, habla bien, porque si no pareces indio, ¿no? Eso es una combinación entre racismo antiindígena y racismo lingüístico, porque creemos o caemos en el estereotipo de que las personas indígenas, como históricamente han hablado otras lenguas, creemos que no pueden hablar bien o que no pueden dominar bien el español de México, ¿no? Cuando decimos, ay, vamos a las comunidades, no sé, ahorita fuera de cámaras hablábamos sobre Mariana y Samuel, esta pareja icónica en redes sociales, Sí. que van con poblaciones vulneradas, como niños en adopción, que van a ciertas poblaciones de clase baja, o incluso, ¿no?, académicos que van a poblaciones indígenas o negras y dicen, ay, no, es que pobrecitos, ay, no, ve cómo viven. Ahí estás activando un racismo antiindígena combinado, pues no sé cómo sea la comunidad, pero a lo mejor por color de piel, es decir, un racismo antinegro. Sí. Eso en algunos lugares se le llama racismo amoroso, como decir, ay, mira, pobrecitos, como cuando te da lástima a la gente, Sí, ¿no? porque, perdón que te interrumpa, pero me hiciste que me acordara también de esto que ha sido muy atacado ahora con los influencers, que van a ciertas comunidades y se toman fotos Uy. con gente indígena o propia de la población, ¿no? Y entonces salen ellos así como que, ya sabes, con su Balenciaga, su Gucci, no sé qué, y así abrazando niños de la población indígena a la que fueron a visitar, por ejemplo, ¿no? Y ellos lo hacen como de, ¿qué, güey? O sea, los vi, se me hicieron súper lindos y me tomé una foto con ellos. No tiene nada de malo, no los discriminé, es más, hasta les di dinero. Es como de... Entonces no se dan cuenta de todo lo malo que están diciendo en una sola foto. Sí, También. por ejemplo, hay gente que... Yo di clases en una escuela de clase alta y hay gente que decía, ¿por qué eso es racista? Y dices, porque estás usando a población racializada que históricamente ha vivido opresión racial durante siglos, ¿no? Y tú te estás tomando fotos y estás elevando tu capital social. O sea, ay, qué bien me veo, ay, mira qué cool, ay, me puse la ropa indígena y me veo súper guau. O sea, quien se está beneficiando eres tú a costa de la gente que ha sido históricamente oprimida. Por Claro. eso es racismo. Claro. ¿No? Pero les cuesta trabajo entenderlo. Ah, claro. Porque han estado en un privilegio que nunca lo han dimensionado, ni visto, ni nada. Entonces, justo lo que regresamos al principio, de cuando tú lo confrontas de es por esto y esto y esto, es cuando ya llega la fragilidad como de, espérame, o sea, no, esto no era así antes. Y sobre todo con gente, te hablo de tal vez 35 para arriba, ¿sabes? Por lo mismo que hablamos que el tema se ha dado apenas poquitito. Entonces, ya tocando este tema, vamos a
mencionar nada más rápidamente qué tiene que ver esto de la ley de poder moreno que propuso Marisol García acerca en el cine. Sí. Que lo mencionaba Maya Zapata en la cuestión de que había dos tipos de cine que se hacía en México, ¿no? El comercial, que es donde está Martí Gareda, Los Derbez, Omar Chaparro, el comercial, donde todos son blancos, ojo de color y todo tipo de cosas, ¿no? Y luego está el cine, que es el que se va a festivales, el que gana premios, todo eso, el que no es el comercial, donde, y lo mencionaba Maya, pero ¿qué cine es ese? El donde está el narcotráfico, la gente indígena, asesinatos, entonces que se refrenda este racismo en ese cine, y en el otro pues simplemente es como mostrar una población que no es la mayoría del país, ¿no? Porque el 80% somos morenos, moreno, claro, moreno, lo que sea, y no es blanca como lo que se ve en el cine. Entonces, ahí yo es lo que tengo entendido acerca de esto que se está llevando a cabo y este movimiento que sobre todo lo están como encabezando más, o se ha visto más, Maya Zapata y Tenoch. Ahorita un poquito más Maya porque Tenoch pues, ya es superhéroe y anda ya metido en otras ondas, pero Maya es la que ha hecho un poquito más de activismo últimamente. Entonces, de esto del cine, ¿tú cómo lo ves, Gisela? Yo creo que desde mi poca experiencia o conocimiento sobre el cine y por lo que lo sigo en redes, ¿no? Sí. Tanto a Tenoch como a Maya, yo creo que aquí podemos observar, a ver, como dos cosas, ¿no? Hay unos términos, de repente como no hemos hablado mucho sobre racismo, nos da flojerita aprender ciertos términos, aprender, dijera, literacidad racial, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno abrirnos a eso. Y yo creo que aquí, lo digo porque hay dos cosas. Hay la blanquedad crítica, ¿no? El racismo implica sí o sí la blanquedad. Y ahorita podemos explicar qué es eso. Sí. Hay la blanquedad crítica y la blanquedad crítica. ¿Cuál es la blanquedad acrítica? La gente blanca o que ha tenido privilegios, no necesariamente blanca de color de piel, sino que tiene a lo mejor un hábitus, ¿no? Como súper comportado, súper de clase alta, ciertos modales, cierta forma de hablar, no alza la voz, porque así ha vivido, así ha sido educada, no es su culpa, pero hay que hacerse responsable de que así ha vivido, ¿no? Y la blanquedad crítica, digamos, es aquellas personas blancas de color de piel o blancas, no necesariamente de color de piel, pero que se mueven, que son muy refinadas, etcétera, pero que se hacen cargo de sus privilegios. Okay. Y dicen, ¿sabes qué? Sí, tengo privilegios. Y yo creo que lo que pasa en el cine es que está esta blanquedad acrítica que vive en su burbuja, gente blanca o mestiza que vive en su burbuja y que dice, a mí no me interesa hablar nada sobre racismo. A mí no me interesa, yo gano dinero y punto. Y creo que esa es la línea como de Marta y Gareda, los Derbez, etcétera, ¿no? Sí. Y está la blanquedad crítica que dice, no, pues sí, yo sé que hay desigualdades, me preocupo por las desigualdades y quiero hacer algo. Pero, y como el cine independiente, pero en ambos casos, y lo digo con mucha responsabilidad, en ambos casos, ambos no les quita lo racista. Ok, con eso nos vamos a quedar para hacer otro corte ya para traer el resumen de blanquedad, la movilización de la blanquedad, sí. Hablar de esto y cerrar el tema tan intenso que nos da para muchísimos programas más. Esperemos que si hay muchas dudas nos preguntan, ¿sabes qué? Vuelve a llevar a Gisela, por favor, para volver a asistir. Comenta, comparte este video y regresamos en un momentito más. Regresamos con la doctora Gisela Carlos Fregoso, que nos está explicando, detallando acerca de lo que es racismo, y ahorita vamos a ir con un tema que en lo personal me es muy nuevo, y es acerca de la movilización de la blanquedad. Gisela, que nos expliques de qué va esto, porque yo tampoco sé. Sí, yo creo que el racismo, bueno, hay varias cosas, ¿no? La blanquedad, cuando hay racismo, siempre hay blanquedad. La blanquedad es un sistema que nos invita constantemente a través de los medios de comunicación, de la moda, de ciertos hábitos, de las cánones de belleza, de ir hacia lo más blanco.
Ok. Pese a que México se ha dicho que es un país mestizo, no todas las mezclas se valoran igual. Sí. O sea, se valora más si te casas con un güerito, si es inglés mejor, si es francés súper guau, si es alemán extraordinario, en fin. Mientras más blanco, como que la gente te aplaude más, ¿no? De hecho, pero que te pregunto, pero los ejemplos que estábamos mencionando hace un momento, Sí. que también se dice mucho en las familias, el de que, no, hija, pues es para mejorar la raza. Ah, claro. Cuando agarran a alguien güerito, que es lo que estás diciendo, Claro. ¿no? El hecho de que agarres a alguien que tú mismo estás considerando mejor que tú, de tu piel, ya tu misma familia, tu mamá es como de, ay, qué bueno que mejoraste la raza, hija. Qué bueno que te agarraste un güerito. Por ahí va lo de la blanquedad. Sí. Ok. Sí, eso es un sistema, por ejemplo, que no nada más está en mi mamá o en tu mamá o en la vecina, sino que está en todos lados, Sí, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, por eso decimos que es un sistema y por eso le llamamos blanquedad. Ok. Y se puede referir a color de piel ¿Sí? o a cómo actuamos, ¿no? Ese de cómo actuamos, ¿cómo lo puedes detallar? Para que me Sí. quede claro como decir, cuando hacen esto, actuar de esta manera es blanquedad, no precisamente por piel. Sí, de hecho Maya Zapata lo menciona mucho, que es la blanquitud, ¿no? La blanquitud es cómo nos movemos, ¿no? O sea, si alguien te dice, ay, a ver, aquí no hables así, aquí no te comportes así, a ver, aquí guarda los modales. Eso es blanquitud, te están exigiendo blanquitud, ya. ¿sí? Que seas así como hábitos relacionados a gente que históricamente ha sido blanca, pues, Gente ¿no? bien, que se le Gente conoce. bien, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces tiene que ver con la forma en cómo nos movemos, los gustos, cómo nos vestimos. Ay, no escuches reggaetón, ¿eso qué? Escucha, no sé qué se usa ahorita, ¿no? Pero, no sé, escucha de él, bueno, que me fascina de él, ¿no? Yo Pero, no dije, no. Pero a veces me ocurre, por ejemplo, que yo no me considero una persona blanca, ni Ajá. de pedo, pero, por ejemplo, que yo vaya a un restaurante y que yo sea como de los cubiertos y esté criticando a alguien más, como decirle, Claro. así nos agarran los cubiertos, van de afuera hacia adentro. Y, o sea, y es que yo no soy propiamente ni blanco ni de ojo de color, pero entonces tengo esa blanquitud de comportarme como Exacto. una Marta de baile, básicamente. Exacto, ¿no? Ahora, la trampa de la blanquedad, y yo aquí, si la gente que está viendo o escuchando y es gente blanca que lo piense, que muchas veces la gente blanca tiene muy buenas intenciones, o sea, de veras, yo no dudo de eso, que desde su corazón quieren hacer cosas buenas, ¿no? El mundo está lleno de buenas intenciones. Sí, o sea, yo no dudo de eso ni lo pongo en tela de juicio. Lo que pasa es que a veces crean situaciones o encuentran situaciones donde en lugar de visibilizar, de darle espacio, de tener un momento de antirracismo, por ejemplo, mencionábamos hace poco la película de Roma, Sí. en lugar de dar espacio a otras historias no estereotipadas, Claro. lo que hace es que la gente que es privilegiada se privilegia más y se posiciona de wow, sí, eres genial porque hiciste esa película, no, hombre, wow, súper wow, eres súper crítico. O sea, la propia gente blanca crea espacios y en lugar de sacar al frente, por ejemplo, no sé, actores morenos y que apenas están como entrando en ese medio, Sí. lo que termina haciendo es tomando todo el espacio. Claro, porque ¿no? ahorita que mencionaste de Roma, muchos de los comentarios cuando salió la película que le alababan al director era el de que muchos comentarios eran de, hiciste que me acordara de mi nana. Ay, y entonces sí. mucha gente era como de, es buenísima porque hiciste que sintiera lo mismo que yo sentía por mi nana. Y entonces como de, güey, o sea, ahí estaba tu intención, pero al final de cuentas sigue esta gente privilegiada de, ay, no, es que es buenísima la película porque yo lloré. Me recordó a mi nana. Eso es movilizar la blanquedad. Exactamente. Ya estoy entendiendo y espero que ustedes también estemos aterrizando toda esta cuestión de lo que es la blanquedad, la blanquitud, sobre todo, que son acciones, ¿no? Este comportamiento que tú le llamas, ¿no? O sea, Sí. que se ha estado mencionado constantemente. Sí. No es como que tú Gisela, pero sino como que es algo que ya se está aterrizando y se le está poniendo nombre. Sobre todo para poderlo identificar, porque a veces muchas de personas de mi generación es como de, ay, tantas cosas que dicen, tantos términos que yo ya mejor no me meto en eso. O, por ejemplo, ay, no, ya no saben ni qué inventar. Exacto. Y no, yo pienso que hay que entrarle a estas discusiones y este es un buen espacio. Y, por ejemplo, creo que Tenoch, por ser tan vocal, yo lo veo que a lo mejor Tenoch fue como en unas entrevistas, a lo mejor como muy sin filtro. Y por eso fue muy criticado, ¿no? Que le sean resentido social y que sé. por ser moreno y y de ahí como que el discurso no llegó bien
por como lo dijo en mi punto de vista. Por eso Tenoch fue como también mucho meme, mucho A diferencia de lo veo por cómo lo está llevando Maya. Que Maya no ha sido como tanto meme, no hay mucha crítica hacia ella de, no, es que es una morena resentida y es un esto, es un lo otro, no sé qué, Que lo vi, por ejemplo, ahora que fueron los premios Ariel, Sí. con el vestido que Claro. traía toda voy a decirlo en inglés, pero como la declaración, pues, Sí. ¿no? De existimos y estamos representados. Sí. Y entonces, ahí ya vi un poquito como de, ay, no, ya está igual que Tenoch, también que iba, y creo que tiene que ver con el hecho de que si hubiera estado calladita, y vamos a jugar como misoginia, tal vez machismo. Sí. O sea, va como todo ahí entrelazado y hilvanado. Yo creo que ha sido más cautelosa porque tiene más que perder. O sea, además de ser una mujer morena, pese a que sea una mujer delgada, en un país donde hay mucha gordofobia, es una mujer, ¿no? Y Claro. además de vivir racismo, vive el sexismo. Claro, ¿no? y luego en un medio que es el cine. Exacto, ¿no? Aparte. Entonces creo que sí ha sido más cautelosa y es estrategia, está bien, pues, Uy, ¿no? súper bien. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Esperemos que haya una segunda parte. Ojalá y sí, porque fue un gusto y placer aprender de todo esto. Gisela, ¿estás en algún colectivo, en algún movimiento, algo que nos quieras mencionar, que la gente a lo mejor te siga o busque más información? ¿Dónde, cómo y por qué? Sí, mira, soy parte del colectivo Coopera y nos encuentran en www.colectivocoopera.org. Tengo un canal de YouTube donde hablo de videos, alguna cosa que pasa, videos son videos pedagógicos, ¿no? Ok. Pedagogías antirracistas, explicando un caso en concreto. Y tengo un programa en Spotify que se llama Hacer una puerta donde no la hay. Tengo un canal de TikTok donde hago TikToks para explicar cuestiones antirracistas. Y está mi página de Instagram donde hago, ¿no? Videos cortos, reels y eso. Ok. Sí, ahí estamos. Síganla, sus redes sociales van a aparecer aquí abajito para que la sigan, por favor. Todas las redes sociales, síganla en todos lados. Ya vieron que está en TikTok. Entonces, anda con todo, Gisela, y está súper bien. El chiste es que tenga que llegar ese mensaje a todas las generaciones y qué mejor que las redes sociales, Claro, ¿no? claro, Entonces, exacto. bueno, Gisela, muchísimas gracias por estar con Al nosotros, contrario. por compartir, por acompañarnos en este episodio. Y bueno, yo me despido, yo soy Adrián Sermen y recuerden que crecer no duele, lo que nos falta es información.